Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Huerta Salazar, a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la octava clase magistral Planificación, Estrategias de Desarrollo Social. Para la clase magistral de hoy, tendremos previsto dos momentos, el desarrollo de la clase y un segundo momento para absorber preguntas o dudas referidas al tema. Recordemos que toda pregunta se hace a través del chat. Asimismo, se le recuerda participar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente, tomar nota del contenido y formular preguntas cuando sea necesario. Efectivamente, para fines académicos, no grabar ni difundir la sesión sin autorización. Conoceremos ahora a la ponente que nos acompañará en la clase magistral de hoy. El día de hoy acompaña la magistra Marta Vicente Castro. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Pontificia Católica del Perú, Sociales por la Universidad Flaxo de México. Tiene estudios también de doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Ha sido jefa de planeamiento, inversión e inversiones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sectorial, especializada en el campo ambientístico, el diseño de políticas y planes, sus áreas de interés profesional, desarrollo social. Actualmente es del Consejo Director Nacional de Plan, además de la maestría en gestión pública y licenciación en planeamiento estratégico de la Universidad del Pacífico. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están? Muchas gracias, Giovanna. Em, y gracias también por la invitación a ser parte de este programa. Estoy bastante complacida de poder tener esta oportunidad de compartir la experiencia que tengo en la gestión pública, especialmente dedicada al planeamiento estratégico, hoy con el grupo de estudiantes de este programa. Espero realmente que les sea de mucha utilidad y que les genere sobre todo la motivación para poder incorporarse en la gestión pública, porque realmente necesitamos de servidores con una muy sólida formación y yo creo que eso es lo que este programa está apuntando. Bien. Mientras voy a poner mi presentación, voy a ir también conversando un poco, comentándoles un poco cómo va a ser la dinámica de esta charla. La idea es que yo pueda compartir con ustedes una presentación que he preparado en verdad especialmente para esta clase, para ustedes. Es una adaptación, digamos así, de lo que vengo dictando en la Universidad del Pacífico para nivel de posgrado y he tratado de tomar algunas ideas centrales que yo creo que con la intención de que pueda motivarlos, de que pueda eh, invitarlos a trabajar en la gestión pública. Yo soy una persona que soy bastante dinámica, muy horizontal, así que va a ser muy interactiva esta charla porque voy a hacerles preguntas que ustedes me gustaría que puedan responder en el chat de esta aula. Y también eso me va a ir dando algún feedback para reforzar. Entonces, yo voy a hacer esta presentación que he organizado en estos temas, que ahora les voy a contar cuáles son. Hay un momento, al final hay un espacio para que podamos hacer preguntas y respuestas, pero aún así, si ustedes estiman hacer alguna pregunta, háganla por favor en el chat. Yo pediría al equipo de Mili si me ayuda a ver la pregunta, porque como estoy compartiendo, no estoy viendo el chat.
pero de vez en cuando voy a salirme para verlo, ¿ok? Como ahora, para ver cómo estamos con las preguntas, a ver si no hay ninguna. Bien, miren, yo tengo una formación de socióloga y me he dedicado mucho a la investigación social durante muchos años. Sin embargo, en los últimos 12 años, casi 13, he estado dedicada de manera exclusiva al planeamiento estratégico en la gestión pública. Entré por prospectiva y luego me quedé haciendo planeamiento. Pero me ha parecido una forma también interesante de acercarme a la gestión pública desde el planeamiento para comprender también cómo se construyen las instituciones, que es un tema al que la sociología le ha dedicado también mucho, mucho interés. Entonces, siempre, por eso quizás mi mirada no es tanto de, digamos, de la parte administrativa, ¿no? Del planeamiento, sino de el proceso que significa el planeamiento para construir políticas públicas. Entonces yo le doy ese sentido de cómo puede ayudarnos a, también a responder problemas públicos, problemas sociales, ¿no? Entonces ese es el énfasis que yo le voy a dar a esta presentación. Lo primero es que lo que van a ver ustedes aquí es, primero vamos a hacer un espacio como para entrar en el tema, con algunas preguntas motivadoras. Luego voy a entrar a ver ya propiamente el sistema de planeamiento. Vamos a ver qué es esto del sistema de planeamiento, qué es lo que, de qué se compone, en qué consiste y por qué existe. Luego vamos a ver también cómo es que se logran articular los distintos planes que hay a nivel del Estado. Y finalmente también la importancia de identificar objetivos e indicadores para poder precisamente dar cuenta de si estamos o no resolviendo problemas. Entonces voy a ir también mostrándoles qué es y qué no es planeamiento en cada uno de estos temas para que al final podamos precisar algunas ideas fuerza que me gustaría queden ustedes después de esta charla. Entonces, lo primero es ponerme en el lugar de ustedes como ciudadanos, como jóvenes que leen lo que está ocurriendo en el país. Estamos en una coyuntura bastante particular de un proceso importante como son las elecciones y seguramente ustedes están viendo todo esta vorágine de información que está apareciendo eh, y que nos hace, y que han estado, seguramente los que han podido ver el debate han estado escuchando de diferentes candidatos cómo es que pretendían atender los problemas, ¿no? Cómo es que pretendían resolver los problemas, ¿no? Y seguramente habrá sonado interesante. Sin embargo, creo que probablemente muchos de ustedes han hecho esa lectura también desde un lado de esta especie de decepción, digamos así, de frustración que podemos sentir, y me incluyo, los ciudadanos y los que trabajamos en el Estado, de por qué hay problemas que no se terminan de resolver, aun cuando han pasado décadas y décadas, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de las noticias, por ejemplo, que seguramente ustedes deben haber recordado varios contextos en los que ha aparecido una noticia en los medios que nos hace pensar en, ¿y entonces para qué existe el Estado? ¿No? O por qué existe el Estado, por qué el Estado no hace nada para resolver una situación, por qué contamos con problemas permanentes, ¿no? Y de alguna manera creo que yo empatizo mucho con quienes piensan que a veces si es necesario tener un Estado tan grande si es que no se van a resolver los problemas, ¿no? Y por eso quizás estos discursos de que el Estado debe ser más pequeño pueda tener una receptividad en algún cierto público, ¿no? Ustedes deben saber bastante qué es lo que está ocurriendo en países como Argentina, por ejemplo, probablemente como vaya los discursos que aparecen en Chile, en donde los gobiernos actuales hablan de ir reduciendo el tamaño del Estado. Creo que eso son discursos que entonan mucho con estos problemas que no se llegan a resolver, ¿no?
o quizás pensamos que hay problemas que no se van a resolver nunca, ¿no? También es otra idea que surge mucho desde cuando uno está fuera del Estado y se piensa que las situaciones están dadas y que no hay nada que hacer para cambiarlas, ¿no? Que eso también eh, nos lleva a un pensamiento errado de que las situaciones son así, no hay nada que lo vaya a cambiar. O esta idea también de que todo se resuelve con presupuesto, ¿no? Seguramente también lo han visto en el discurso, en el debate de vamos a poner millones y tal, vamos a resolver esto con tanto dinero, como si solo el presupuesto fuera a ser la varita mágica para resolver los problemas. De estas cosas vamos a hablar en esta charla, ¿no? Con la intención también de que podamos desmitificar alguna de estas ideas y que más bien a partir del planeamiento podamos entender cómo realmente funciona el Estado. Entonces, quisiera que nos quedemos un poco con esta idea porque luego vamos al final de la charla, vamos a regresar con las ideas fuerzas que van a desmistificar estas, ¿no? Es decir, ¿por qué no se resuelve la pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué siguen habiendo casi un tercio de la población de los peruanos en situación de pobreza? eh, a pesar de que hubo varios años en los que hubo un descenso sostenido y que fue la pandemia la que disparó la situación de la pobreza de muchos peruanos y que toda esta pospandemia no nos ha permitido recuperarnos adecuadamente de esta debacle. Sin embargo, es un problema social de los cuales se han analizado y estudiado muchísimo y existe muchísima evidencia científica para poder saber cuáles son las alternativas de solución. Y de hecho, creo que es uno de los temas que ha tenido desde varios años una atención presupuestal significativa. Em, pero qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y también por el otro lado, estas noticias de que la población carece de muchos servicios. Uno es la energía eléctrica, también podremos hablar del Internet, del acceso a Internet, del agua, o acceso a una vivienda, que son problemas estructurales que también obviamente están muy relacionados con la pobreza. Entonces son problemas que no se pueden atender, es que no hay suficiente dinero, es que el Estado no lo puede atender, ¿no? Y empezamos diciendo que no, que son problemas, ambos que están aquí, son problemas de índole pública, es decir, son problemas que sí o sí los debe resolver el Estado. Eso es muy importante. Entonces, yo ahí hago como una pregunta más bien para ustedes, ¿no? Si ustedes fueran hoy ministros o viceministros de alguna cartera importante de este país, eh, y si ustedes les dijeran al nombrar a los ministros que les van a dar todo el presupuesto y de manera ilimitada, ¿ustedes creen que podrían resolver los principales problemas sociales en corto plazo? Cuando digo corto plazo me refiero a 1 año, 2 años, 3 años, 3 meses, 6 meses. ¿Creen que es posible resolver estos problemas como hemos visto, por ejemplo, nada más el de pobreza o el de cobertura de los servicios básicos en corto tiempo? Así tengamos todo el presupuesto. Y entonces, acá para responderlo tendríamos que tener claro 3 temas. Uno, por un lado, que si bien el presupuesto es sumamente importante, sí diría yo que es prioritario para resolver un problema, se requiere presupuesto. Muchos gestores dicen que cuando una decisión, que una verdadera decisión política se refleja si va acompañada de presupuesto. Es decir, no basta con que alguien diga, vamos a priorizar la seguridad ciudadana, si es que eso no va acompañado de un mayor asignación presupuestal para quienes deben atender el problema de la seguridad ciudadana. Si no basta ser discursivos, hay que también acompañarlo de presupuesto. Sin embargo, no es suficiente el presupuesto. También para poder resolver un problema, para poder gestionar, se requiere, por ejemplo, normas. En el Estado, y seguramente ya se lo han dicho varios docentes, en la gestión pública no podemos mover un sol si no tenemos un marco normativo que nos lo habilite.
¿sí? Y entonces entrar a trabajar esto es comprender también todo ese marco de normas que nos permitan actuar de una manera o de otra y gestionar. También necesitamos capacidades. No basta con tener presupuesto si es que yo no cuento con el personal capacitado adecuadamente en el conocimiento de ese problema para resolverlo. Tampoco, y también algo que hoy se habla mucho, que es el liderazgo, que viene un poco del lado del sector privado, la importancia de tener poder, capacidades para decidir, capacidades para tener pensamiento estratégico, ¿no? Que es algo que todo líder debe tener eh, para poder tomar decisiones. En la gestión pública es sumamente importante saber tomar decisiones y yo diría saber tomar decisiones bajo presión. Y ahí se requiere de una fortaleza emocional y también esas capacidades de que un líder tiene de manejarse en situaciones de presión. Entonces, no solo es necesario el presupuesto. Por otro lado, yo quiero resolver un problema social. Bien, pero este problema puede ser que a nivel nacional se dé de una manera, pero si yo me voy a un territorio específico, la selva, este problema es mucho más amplio, más profundo y la brecha es mayor que solo a nivel nacional. Y entonces, si yo trabajo en el nivel nacional, un ministerio, por ejemplo, en el MIDIS, yo puedo tener toda la rectoría para resolver el problema a nivel nacional, pero hay otra instancia que es el gobierno regional y además el gobierno local, que tiene también sus propias autonomías para resolver parte de ese problema. Entonces, si yo soy el nivel nacional, yo necesito coordinar con esos otros niveles para apuntar a resolver el mismo problema. No es que yo en el nacional quiero resolver el tema de la pobreza, pero el gobierno regional está más enfocado en, en cemento y el gobierno local en otras cosas, entonces no articulamos. Entonces, resolver un problema también requiere una mirada de distintos niveles de gobierno y la capacidad para poder articularnos. Y finalmente, este concepto de que no basta con de que gastemos el presupuesto, ¿no? Imagínense ustedes que son ministros, les dan todo el presupuesto y lo reparten en las diferentes competencias que tiene el ministerio, sus viceministerios, direcciones y todo, y se gasta. Pero no basta con que llegue al final del año y ustedes como ministros le digan al presidente, he ejecutado todo el presupuesto que me dio presidente. Acá la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el resultado que lograste con la ejecución de ese presupuesto? Porque acá no es importante cuánto gastas, sino qué lograste con esa ejecución del gasto. Y ahí entonces entramos a los conceptos de diferenciar entre administrar un recurso y gestionar resultados, que seguramente también ya les han explicado cuál es esto del enfoque de la gestión por resultados, que es la que enmarca la gestión pública que tenemos actualmente. De esto vamos a hablar en esta charla, con la intención de llevarlos a esta reflexión de que cuando hablamos de atender un problema público, en verdad lo que deberíamos enfocarnos es a generar un cambio. O sea, para nosotros, en planeamiento y en la gestión pública orientada a resultados, atender un problema o resolver un problema es generar un cambio. Ese es el enfoque hacia donde deberíamos ir, no a gastar el presupuesto, sino con ese presupuesto, cómo le cambio la vida a las personas que sufren o que tienen el malestar de ese problema. Entonces, ahí, si lo llevamos por el tema social, eh, lo que buscamos en la gestión pública orientada a resultados y el planeamiento estratégico, y ya voy a ir entrando ahora al planeamiento, en verdad en la gestión pública orientada a resultados es cómo eh, pasar de solo mostrar cifras de que hemos reducido en tanto por ciento o que estamos avanzando en tanto por ciento, sino cuando hablamos de resultados, en verdad lo que deberíamos apuntar es, ¿y eso cómo se traduce en las personas? Por ejemplo, cuando hablamos de que
que hemos reducido el aprendizaje o hemos mejorado el aprendizaje en los alumnos, en verdad, eso nos debería llevar a pensar en cómo las personas, en los niños van a tener un mejor desarrollo cognitivo, emocional, durante sus primeros años de infancia, durante sus años de educación. Eh, Porque en verdad a eso apunta, ¿no? O cuando decimos vamos a coberturar a la, 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 la matrícula en la primaria. Sí, en nuestro país hay una alta cobertura de matrícula en primaria. Es algo que se ha avanzado muchísimo. Pero quizás ahí lo que a donde deberíamos apuntar es no quedarnos solo en la cifra fría de que la matrícula se ha coberturado más, sino en que si estos niños están aprendiendo, ¿no? Al ir a la escuela. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente los niños se matriculen para ir al colegio, pero durante el año lo abandonen, no terminan, no concluyen, o peor aún, van todo el año, pero no aprenden nada. Esa es la diferencia entre una cifra fría y un resultado, ¿no? El resultado es el que nos habla de ese cambio, de ese valor público que logramos en la gestión. Entonces, gestionar es apuntar a eso, al valor público, a los cambios, ¿no? Y eso va a ser como nuestro norte para poder tomar decisiones de presupuesto, de articulaciones, y de la gestión misma, ¿no? Ese es el norte. Y ahí, en ese puente entre en cómo administramos los recursos y lograr un cambio, uno de esos puentes es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es un proceso que nos permite pasar de administrar recursos a lograr resultados, ¿no? No solo el planeamiento, también el presupuesto público hoy día tiene esa orientación bajo resultados, eh, pero el planeamiento, que es la materia de esta charla, es este proceso que nos va a ir orientando como si estuviéramos en una especie de viaje y nos va a ir llevando por la ruta más adecuada para lograr ese cambio, ¿no? Yo siempre digo en mis clases que el planeamiento estratégico es como una carta de navegación. Una carta de navegación es lo que ustedes están viendo ahí, es como un mapa que utilizaban las embarcaciones antiguamente para guiarse en los viajes, ¿no? Eh, Usando instrumentos como la brújula, por ejemplo, y la carta de navegación era un poco el mapa del espacio donde iba a navegar para saber si, y con ayuda de la brújula y otros instrumentos, poder ir guiando. De hecho, siempre se dice que el planificador es esta especie de persona que se ubica en una embarcación adelante con mirando un poco el horizonte para ver si visualizar o alertar de alguna amenaza, ¿no? Y avisar a la tripulación de que se presenta algún evento que podría poner en riesgo a la tripulación. El planificador de alguna manera cumple ese rol, porque es quien debe mirar hacia el futuro, ¿no? Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero el planificador es quien debe mirar hacia los próximos años para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo y luego con esa información tomar decisiones en el presente de cuál sería la mejor ruta para resolver un problema público y lograr el resultado que se busca de cambio en la vida de las personas, ¿no? El planeamiento estratégico entonces es como este proceso que nos va a llevar de una situación con un problema a una situación con un resultado. Ahora, ¿es un viaje eh, sencillo, directo? No. En el camino pueden haber cambios de ruta, ¿no? Imagínense nada más lo que pasó hace poco en el 2020, cuando antes de la pandemia, nosotros empezamos el año, enero, febrero del 2020, planificando lo que íbamos a hacer ese año con un presupuesto determinado.
Llega marzo, la pandemia, nos mandan a la casa y de pronto el Estado se detiene por unos días porque ya no era prioritario nada de lo que habíamos planificado, absolutamente nada. Se volvió prioritario algo inesperado, como es la atención de las personas para detener o mitigar el impacto de la pandemia. Entonces, fue necesario dar un giro de timón, para seguir con la analogía de la carta de navegación, sumamente drástico, eh, incluso al mismo tiempo cambiando nuestras formas de trabajo, porque ahora tenemos que trabajar desde la casa, usando Internet y viendo cómo cambiábamos a una modalidad de trabajo de la que nunca habíamos trabajado. ¿Cómo haríamos de firmar papeles? Afirmamos papeles físicos, ¿no? Para decir que una decisión se tomaba era con una firma en un papel y lo tramitábamos de mano en mano. ¿Cómo haríamos eso si estábamos en nuestra casa? Fueron decisiones que se fueron tomando en el camino para adecuarnos a una nueva forma de gestión, pero definitivamente las prioridades cambiaron. Imagínense nada más, les traigo un ejemplo de lo que ocurrió. Yo trabajaba en MIDIS justo en la época en la que nos agarró la pandemia, en la oficina de planeamiento. Como saben, existía el programa que se llamaba Haliwarma, hoy tiene otro nombre, pero existe el mismo servicio. Y este Haliwarmas, pues obviamente, como todos los programas, se planifican el año anterior, ¿no? El año anterior se define cuántos desayunos se van a dar, cuándo se va a comprar y todo. Pues llegó marzo, ya había empezado clases y ya se habían comprado los insumos para los desayunos escolares que se entregaban de forma física, ¿no? Y llega la pandemia, los niños no van a la escuela y entonces la pregunta es si les vamos a dar desayuno. ¿Cómo se dará el desayuno? No tenemos las direcciones de los alumnos. Se tuvo que reinventar el programa y todos los programas, básicamente, ¿no? A excepción de Juntos y Pensión, que siguen siendo una transferencia monetaria, digamos, ahí no fue tan caótico el cambio, pero los que eran presenciales como Jaliwarma, como Cuna Más, ¿no? El cuidado de niños, dejaron de brindarse de esa manera. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Se tenía que dejar de entregar el servicio? O sea, ¿y qué hacíamos con el equipo que había sido contratado para todo eso? Los insumos que habían sido comprados. O sea, lo que se había planificado para todo el año, en marzo se detuvo. Y se tuvo que pensar en una nueva estrategia para seguir brindando el servicio, pero de una manera distinta. Esos son los cambios que pueden ocurrir y que solo desde el planeamiento se pueden monitorear y se pueden gestionar. El planificador en ese momento tiene que decir, cuáles son las decisiones que se deben tomar y para no poner en riesgo la entrega de un servicio y por lo tanto las personas seguían esperando su desayuno escolar. Los niños que se cuidaban en las cunas esperaban que tuvieran esa atención todavía a esos niños, porque en las cunas, por ejemplo, también reciben el monitoreo de sus vacunas, como por ejemplo de los insumos que reciben para reducir la prevalencia de la anemia. Entonces son servicios de salud que los niños necesitan y que de pronto se tuvo que parar. Ese ejemplo es el que creo que refleja un poco cómo es que aun cuando podamos planificar, siempre debemos estar preparados para las incertidumbres, para las crisis sobre todo, y poder encauzar de nuevo el rumbo, siempre bajo el horizonte de que lo que busco es el resultado, el cambio. Bien, ahora vamos a entrar a ver ya vamos entrando un poco ahora quiero ver un ratito a ver si hay alguna pregunta en el chat. Por favor, déjenme ver un ratito. ¿Ha habido alguna pregunta por ahí? No, lo que ha habido han sido respuestas a la pregunta que usted hizo. Ya, a ver, voy a leer. A ver, dice, no, al entender la pobreza como un conjunto de factores multidimensionales, se buscaría un enfoque y acciones a largo plazo. Muy bien, exactamente. Eso es comprender la naturaleza del problema, efectivamente. Hay problemas que yo puedo resolver en el corto plazo, claro que sí, como
yo puedo resolver en el corto tiempo un proceso, ¿no? Como el ejemplo que puse, ¿no? No podemos firmar hojas físicas, crearemos una forma de hacerlo virtualmente, ¿no? Hay cosas que se pueden resolver en el corto plazo, pero hay problemas que requieren de mayor tiempo. Luego por aquí dice, sí, en la medida en la que uno mismo tenga los conocimientos necesarios de gestión, conciencia social y que se cuente con un equipo que esté igual de preparado y se comprometa con el fin. Sí, sí es cierto, hay bajo ciertas condiciones que hay que preparar, ¿no? No están dadas precisamente, ¿no? Y yo creo que ahí vale bien precisar eso, ¿no? Que hay que crear las condiciones para que ciertas cosas se cumplan. Entonces, por eso es que cuando ustedes escuchen y digan, es que vamos a resolver el problema con tal cosa, exactamente el razonamiento que están haciendo. Bueno, existen las capacidades, conoces el problema, porque yo cómo puedo resolver algo que no conozco, ¿no? Y ahí, de nuevo vuelvo al ejemplo de la pandemia, ¿no? Nadie sabía de qué se trataba. Nadie sabía, más o menos en marzo, jamás imaginamos que esto iba a durar meses y años. O sea, no conocíamos la dimensión de la situación y del problema. ¿Cómo poder dar una solución? Algo que no se conoce. Esos son los retos que nos presenta también la gestión pública. Bien, gracias por las respuestas. Bien, ahora sí, continúo con la siguiente parte que tiene que ver ya con el planeamiento mismo. Y vamos a entrar ahora sí al planeamiento. Ese sí es mi tema. Entonces, ¿qué es esto del sistema de planeamiento estratégico, no? Y yo aquí lo trato de comparar con una especie de arquitectura, como si fuera una casa. Y vamos a ver que tiene así columnas y tiene habitaciones, espacios, tiene materiales que lo han conformado y, eh, y que necesitamos tener todos esos elementos para que esto funcione. Entonces, primero, ¿qué es y qué no es planeamiento? ¿No? El planeamiento estratégico es mucho más que un plan, ¿sí? Eso es algo que quiero decir o sea, con una idea muy fuerte, ¿no? El planeamiento es más que el plan, es un proceso. El planeamiento es un proceso estratégico de toma de decisiones informadas para resolver problemas y generar cambios. Entonces, el plan es como el instrumento, es, digamos así, la brújula. Entonces, el planeamiento es como esta carta de navegación y el plan vendría a ser como la brújula. Es un instrumento nada más, pero no es suficiente. No es que yo tengo el plan, estoy feliz, salieron 500 páginas, lo apruebo y ya el problema se resolvió. Para nada, no. Muchos hacen un plan, lo aprueban y se olvidan que existe. Y allí, digamos que eso no es muy de planificadores, ¿no? ¿Qué es un planeamiento? Es un proceso que guía la gestión pública. Y yo me quedo con la palabra proceso. Del otro lado, digamos, del otro lado de la moneda, no es un documento que se guarda en una biblioteca. ¿Qué es planeamiento? Es un proceso, pero además es un proceso participativo y que debe incluir la articulación de los distintos niveles. Por lo que hace un rato vimos, los problemas públicos no se resuelven solo desde un nivel, tiene capas y hay que atender. Algunos tienen varias capas. Quizás uno solo es un problema local de un distrito, entonces es más fácil, menos complejo de atender, pero los problemas complejos suelen ser de los distintos niveles de gobierno. Entonces, es un proceso participativo y que debe articular a los distintos niveles de gobierno. Ahora vamos a ver cómo es que se articulan esos sistemas de gobierno. Y también el planeamiento es una meta, ¿no?, a alcanzar y que es importante mostrar si se cumplió o no se cumplió. Y esto va de la mano del seguimiento y la evaluación de lo que hemos planificado. Entonces, no basta con decir, voy a reducir la pobreza. El siguiente paso es implementarlo y el que viene es, bueno, ¿reduje o no reduje la pobreza? ¿A cuánto lo reduje? ¿Cuánto me faltó? Eso es parte del planeamiento también hoy en día, que es el seguimiento y la evaluación.
No es planeamiento un asunto meramente administrativo, que es aplicar una norma. Entonces, no es que yo tengo que hacer mi plan estratégico porque el SINAPLAN me dice que lo haga. Es yo hago un plan estratégico porque yo soy un ministerio que necesita una ruta para poder navegar en todo este mar de incertidumbre. Yo tengo que tener un orden, ¿no? Voy a hacer primero esto, primero aquello, prioridad es esto, prioridad es cuna más, y menos prioritario de repente es otro programa. Eh, pero yo tengo que tener una ruta, algo que me diga por dónde comenzar, por dónde seguir. Y si viene una nueva pandemia, saber qué es lo que yo tengo que resolver, no olvidar que mi prioridad es eh, el desarrollo de las personas por encima de todo. Tampoco es el planeamiento pensar que se trata de un sueño, ¿no? Hay, sobre todo del sector privado, vienen muchos y nos dicen en ese plan, es que el plan nacional es el sueño, ya, pero ¿cómo se hace esto, no? No, un plan no es un sueño, bueno. El plan tiene que ser elaborado bajo los más estrictos estándares metodológicos de análisis de la situación actual y futura. Yo para planificar tengo que saber primero de qué trata. Por ejemplo, si yo quiero planificar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social elabora dos planes muy importantes, que es el plan sectorial, el PSEM, y el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Bueno, y el POI, ¿no? Que este ya es parte del PEI. Digamos que estos dos. Entonces, ¿por qué el MIDIS tiene que hacer el plan estratégico institucional, por ejemplo, el PEI? Porque como ministerio que incluye a los 7 programas, necesitamos organizarnos para saber cuáles son los servicios que vamos a entregar en los próximos 5 años. Servicio de juntos, servicio de pensión 65, servicio de atención de niños en cuna más, el servicio de alimentación ex Jaliwarma, el programa País y todos. Ok, ya, tú juntos, ¿a cuántas personas vas a beneficiar en este año? En el año 1, en el año 2, en el año 3. Allá. Pero ese número que has elegido de que vas a pagar subsidios a tanta X número de familias, es en porcentaje de cuántas en total. O sea, cuántas familias pobres hay en el país y a cuántos vas a atender tú. ¿Qué porcentaje es ese? ¿Cuánto es tu brecha? ¿No? Y eso vas a aumentarlo cada año, vas a coberturar cada vez más, ¿no? ¿Y qué vas a lograr con el subsidio que va a recibir esa familia, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿En qué le vas a cambiar la vida a esa familia por darle un subsidio? Eso es planeamiento estratégico. No es simplemente ponerse a dibujar objetivos con metas. Es planear ese cambio del ministerio de una situación a hoy, a abril 2026, ¿cómo voy a cambiar de aquí a abril 2030, 31, ¿no? 5 años, porque el PEI se hace por 5 años. Si hoy tuviera que hacer un PEI, yo no, el ministerio tendría que planificar cómo va a ser el ministerio en abril del 2031, qué cambios va a generar en las familias de juntos, en los niños que reciben cuna más, en los estudiantes que se benefician con el desayuno escolar, en las poblaciones que reciben los servicios a través de las PIAs. O sea, ¿cómo vas a cambiarle la vida a estas poblaciones en 5 años con el presupuesto que recibe el ministerio? Eso es planificar. Entonces, es más que el plan. Y tampoco es, ok, hicimos el PEI este año, pero el próximo año o en 2 años cabe la posibilidad que haya una nueva pandemia. Ok, tengo yo que ajustar ese plan en función de los cambios del entorno, ¿no? O que me recortan el presupuesto a la mitad. ¿Cómo hago para seguir atendiendo la mejor posible, aún con un presupuesto recortado? O lo aumenta, ¿no? Entonces, todos esos cambios yo los tengo que ir adecuando y tengo que ajustar mi plan. Por eso es un proceso permanente y vivo y no es un plan. Bien, ahora sí entrando a el SINAPLAN como sistema. El SINAPLAN son las siglas del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para hacerles un poquito de historia, se crea en el año 2008.
¿sí? Tiene más o menos 18 años, es todavía recién ha tenido su DNI. Eh, y es una institución bastante joven que se dedica a la planificación nacional, ¿no? Eh, y que tiene como función principal el poder hacer la planificación del país a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el PEN 2050, y coordinar y articular con las diferentes instancias del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, para que ese plan nacional se implemente en los niveles nacional, regional, local y también a través en coordinación con los otros poderes del Estado, como son el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces, el CEPLAN es una institución, es un órgano público que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, depende de la PCM. Es una entidad muy pequeñita, en verdad. Debemos trabajar ahí o sea, más o menos de personal estable, deben ser unos 70, no más. Es un órgano muy pequeñito, su presupuesto es de 16 millones, 16 mil millones de soles al año, eh, que tampoco es mucho. Eh, 16 millones, estoy hablando, sí, 16 millones nada más de soles. Es un presupuesto muy pequeño porque en verdad ha sido creado de esa manera, como un órgano técnico muy especializado, simplemente para articular a un sistema, ¿no? Que está conformado por los ministerios, los 19 ministerios, por todos los órganos que son adscritos a los ministerios, por todos los gobiernos regionales, los 25, por los gobiernos locales, tanto de nivel provincial como distrital, por el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Todos ellos conforman el SINAPLAN como una especie de sistema, ¿no? Entonces, no es solo CEPLAN. ¿Qué hace ese sistema? Planifica de manera orgánica, planifica de manera organizada, ¿sí? Es decir, debemos trabajar en conjuntos, siguiendo las mismas prioridades, ¿no? Que son las del país, ¿no? Ahora vamos a ver luego cuáles son. Ahora les voy a mostrar cuáles son. Pero el objetivo del sistema es que todos miremos los mismos objetivos nacionales. Por ejemplo, el desarrollo de las personas es un objetivo principal del país, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el desarrollo de las personas debe ser una prioridad en todos los niveles de gobierno. Ahora, lograr el desarrollo de las personas puede ser que desde el MIDI sea uno de los ministerios que más atiende este objetivo y de repente menos el sector defensa, ¿no? O quizás, si lo vemos por territorios, probablemente el desarrollo de las personas en general es una prioridad de todos los 25 regiones, pero probablemente en la selva será necesario darle más prioridad a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, o al tema de la conectividad. Entonces, si bien hay objetivos que deberían ser comunes a todos, cada órgano del sistema le va a dar prioridad a una u otro tema. Pero es una red que debe ser viva, debe ser orgánica. El CEPLAN es el que se encarga de mantener esa red de manera sistémica, orgánica. Acá la idea es que no haya una cuestión jerárquica, sino más bien de articulación y de sinergia, ¿no? Es decir, de que se puedan complementar los esfuerzos. Entonces, un ejemplo de sinergia es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, tiene entre sus competencias trabajar por el desarrollo de las personas y la inclusión social, especialmente de los niños en la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de sus primeros objetivos sectoriales, que está en su plan sectorial, el PSEM famoso del MIDIS. Atender el desarrollo infantil temprano es una prioridad del MIDIS como ministerio, pero no lo puede hacer solo, porque el desarrollo infantil eh, se basa mucho en la salud de estos niños. ¿Y quién brinda el servicio de salud? El Ministerio de Salud a través de sus direcciones regionales también, de las competencias que tienen los gobiernos regionales y locales en salud. Entonces, todos ellos colaboran o trabajan de manera sinérgica con MIDIS para el desarrollo de los niños.
y también sería educación, que también brinda servicios educativos a los niños. Entonces también contribuye a ese desarrollo de los niños, ¿no? Entonces ahí tenemos a salud, MIDIS y educación como tres grandes sectores en todos los niveles de gobierno que deberían tener, que tienen una especie de sinergia para un mismo objetivo que es el desarrollo infantil de los niños menores de 6 años, desarrollo infantil temprano. Y así podríamos poner varios ejemplos en donde las entidades distintas se conectan para trabajar por un mismo objetivo. Y ahí CEPLAN cumple un rol importante en identificar cómo alinear estos esfuerzos entre cada nivel del sistema. Por eso es un sistema. El planeamiento, además de contar con el sistema viene a ser como la arquitectura de esta casa, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta casa? ¿No? ¿Cuáles son las reglas de la casa? Pues eso lo da el ciclo de planeamiento. Y acá se expresa este concepto que les dije al principio de que el planeamiento no es solo aprobar el plan, sino que empieza cuando se aprueba el plan, porque una vez que yo apruebo el plan, que es básicamente el diseño de mi planeamiento, yo empiezo a implementar eso que he planificado, es decir, le doy presupuesto a mi objetivo 1, 2, 3, capacito a mi personal para que brinde el servicio, despliego coordinaciones a nivel territorial, articulo, hago que los objetivos se cumplan, ¿no es cierto? Pero luego viene una etapa importante que es saber y cómo estoy avanzando. ¿Estoy yendo hacia el objetivo o me estoy desviando? Entonces, el ciclo de planeamiento es un proceso que me habla de que el planeamiento perdón, es un concepto que nos habla de que el planeamiento es un proceso, ¿no? Es un proceso continuo y vivo, ¿no? Eh, que se basa en 4 fases. Hoy se basa en 4 fases, ¿no? La primera es la fase del análisis de la situación actual. Entonces, ¿cómo empiezo a planificar? Conociendo ese campo que quiero planificar. Yo no puedo planificar lo que no conozco. Yo no puedo planificar al MIDIS si no primero analizo qué es el MIDIS, qué servicios tiene, a qué se dedica, cuáles son sus funciones, sus competencias, cuántos órganos lo componen. Y si yo quiero planificar el desarrollo e inclusión social, tengo que saber primero qué es el desarrollo, qué es la inclusión social, cómo se encuentra la situación del desarrollo en el país. Hay diferencias por niveles de gobierno. ¿A qué población afecta el problema de la pobreza, el problema de la exclusión social? ¿Quiénes son las poblaciones más afectadas? ¿En qué partes del país afecta más esta exclusión? De eso trata el análisis de la situación actual, eh, que se resume en esta pregunta de ¿y cómo vivimos hoy? ¿No? Entonces, una parte importante del proceso de planificación es analizar dónde estoy yo ahora, ¿no? En qué situación me encuentro hoy. Eso me va a permitir saber qué tanto cambio puedo hacer, porque si yo me encuentro en una situación, no sé, hoy la pobreza está alrededor de 21% más o menos. Obviamente no me puedo poner pues una meta de que en 2 años voy a reducir la pobreza a 5%. No es real. Entonces es importante por eso saber mi línea de base, cuánto estoy ahora para saber cuánto necesito luego modificar. Eso es la fase 1. La fase 2 es una fase muy bonita del planeamiento que es no solo analices cómo estás hoy, analiza cómo estarías en el futuro de acá a 5, 10 o 20 años. Porque como hay tantos cambios en el entorno hoy que afectan al sector, necesito incorporar esa información. Voy de nuevo con un ejemplo. Yo no puedo planificar cuánto voy a mover la aguja del reloj en la inclusión social si no conozco, por ejemplo, cómo se va a mover el tema económico del entorno global, porque lo económico es fundamental para atender la inclusión social. Tampoco puedo saber, necesito saber cómo se va a mover el cambio climático, porque el cambio climático, los desastres naturales afectan, son uno de los factores que hacen que generen también situaciones de pobreza en una buena parte de la población. Y así con otros factores. Entonces, necesito saber cómo va a evolucionar en el tiempo para también incluirlo en mi toma de decisiones. Entonces, la fase 2 es y
a dónde queremos ir, cómo queremos llegar, cómo llegaríamos al 2030, cuántas personas vamos a ser, cómo va a crecer la población de aquí a 10 años, cómo va a crecer, cómo se va a estructurar esa población demográfica en los próximos años. Si yo quiero planificar pensión 65, tengo que saber cómo se va a mover la población adulta mayor en los próximos 10, 20 o 30 años. Y así con diferentes temas, ¿no? La tercera fase del ciclo es la etapa ya de la decisión estratégica. Acá lo que se define acá es ya, bueno, con toda esta información de la situación actual y la futura, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cambios vamos a generar? ¿Cuándo lo vamos a generar y en qué dimensión? ¿Cuántas magnitudes? Es decir, ¿qué objetivo voy a proponer? ¿Cuál es la meta que voy a cambiar y cómo lo voy a medir? ¿No? Que es la parte de la decisión. Porque yo puedo tener, en verdad, un análisis de identificar una serie de problemas, de limitaciones y de brechas, pero también debo ser coherente con tomar decisiones de a dónde voy a apuntar sobre la base de una priorización, ¿no? ¿Qué voy a atender primero? ¿Qué es más urgente y que necesita ser atendido primero antes de atender otros temas? Eh, y por eso es que, por ejemplo, cuando planificamos el PEI del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que yo sé que sigue la misma lógica hoy, ¿no? Es la lógica que ha tenido el Ministerio más o menos desde que se diseñó, porque se diseñó bajo un concepto, bajo un modelo teórico que ha ayudado mucho a estructurar bien la gestión en el MIDIS. Y entonces hay una lógica que se llama el ciclo de vida, seguramente también se los han explicado, en donde sabemos que toda inversión que se haga en la infancia va a tener un retorno importante en la vida adulta de esta persona. Entonces, en cristiano, ¿qué significa? Que yo debo priorizar a la población infantil. Eso es que yo debo poner mis balas en la población infantil, porque allí estoy trabajando, invirtiendo en el capital humano que luego va a ser más productivos y va además a cerrar ciclos continuos de pobreza, ¿no? Si nosotros invertimos, por ejemplo, en la educación de una niña, es decir, asegurar que una niña no solo vaya, se matricule al colegio, sino que además termine el colegio secundario. Si yo garantizo que las niñas terminan el colegio secundario, si garantizo, puedo tener de alguna, y además con alimentación, con un ambiente familiar sin violencia, ¿no? O sea, con todo el paquete completo. eh, yo puedo hacer o puedo garantizar como Estado que esta niña que pasó por el colegio donde además aprendió, eh, creo que hay un temblor, pueda luego insertarse en un nivel educativo superior. Y de alguna manera ya con eso estoy dándole las herramientas a esta niña para que pueda ser dueña de su propia vida y salir de la pobreza. Ella y sus hijos. Hoy en día hay tendencias claras que nos dicen que eh, la educación, en la medida que avanza el nivel educativo de las madres, se garantiza la salud de sus hijos y la educación de sus hijos. Entonces, miren lo importante que es invertir en un tema tan clave como es la educación de las niñas para las familias de estas niñas. Entonces, eso es prioridad, por ejemplo, eso es algo prioritario. Pero yo para llegar a esa conclusión he tenido que hacer un análisis, he tenido que investigar, he tenido que conocer. Por eso es que es tan importante el análisis, la investigación previa antes de decidir qué es prioritario y qué no es. ¿Sí? Eh, el planeamiento no va de la mano de las decisiones improvisadas, de las decisiones sin evidencia, de las decisiones basadas con la coyuntura o en el corto plazo. No, eso no es planificar. Cuando hablo de planificación es cómo quiero estar en el futuro y entonces regreso y digo, ok, entonces como quiero estar así, yo tengo que invertir en A, B y C, D para llegar así. Eso es planificación. Y la cuarta fase ya es la del seguimiento y la evaluación, que es lo que les decía hace un rato, ¿no?
Eh, no es suficiente con decir voy a hacer, voy a priorizar el desarrollo infantil temprano. Es de forma periódica, un año, cada 2 años, dependiendo del tipo de plan, yo hago un corte y digo, ok, ¿cómo estoy avanzando en mi objetivo? Yo dije que iba a mejorar el desarrollo infantil temprano en tanto por ciento. ¿Cuánto logré? Y entonces ahí viene la etapa del seguimiento, recoger la información de cómo voy avanzando en mis objetivos. ¿Para qué? Para luego, digamos, yo hago seguimiento cada año y cada 2 años evalúo, o cada tres evalúo, en función de la información que recogí en el seguimiento. Evalúo, ok, la estrategia que diseñé, ¿es la correcta? O sea, ¿me está llevando al objetivo que busco o no? Porque puede ser que la información que recogí en el seguimiento me diga que yo no estoy cambiando nada, que la situación sigue igual. Entonces, ¿debo seguir con mi estrategia? ¿Debo seguir gastando dinero en una estrategia que no me está dando resultados? ¿O debería revisarla y mejorarla? De repente, la estrategia quizás es algún eslabón de la estrategia en donde debo hacer un ajuste. Quizás no tengo que cambiar toda la estrategia, solo una parte, ¿no? Y esa es la importancia de esta fase, porque me permite optimizar los recursos y no gastarlos solo porque aparecen escritos en el plan, sino en revisarlos. Y hoy en día sí puedo decirles que las entidades públicas, por lo menos todas las del nivel nacional y casi todas del nivel regional, hacen seguimiento y evaluación de sus planes. Esto es algo de hace 4 años, no más, ¿eh? Se ha dado con fuerza en los últimos 4 años porque se ha impulsado mucho la metodología, se les ha dado tableros de control, o sea, hay mucho trabajo ahí que ha permitido que hoy en día la gestión pública, ni menos en el nivel nacional y en el nivel regional, sí hagan seguimiento y evaluación de sus planes, de sus PCM, de sus PEI, de sus PDRC, que son los planes de desarrollo regional concertados, y de los todavía falta trabajar más a nivel local. Eso es un reto, pero ya hemos avanzado mucho. Y eso significa que revisan lo que hacen, lo que han diseñado para ajustar. Y si tengo que ajustar, vuelvo a comenzar con la fase 1. De eso trata el ciclo de planeamiento. Es un proceso continuo de revisión, de planeamiento y de ajuste constante, ¿no? Es como el Waze, ¿no? Cuando queremos llegar a un lugar y queremos ver qué opciones nos da para ir, cuánto va a durar ese viaje y por qué ruta va a tomar, ¿no es cierto? Ustedes revisan seguramente y dicen, y escogen la mejor ruta, ¿no? Dependiendo del horario, dependiendo de cuántos son. Eso es un poco la planificación, yo quiero llegar a este punto y entonces veo cuáles son las opciones, analizo y escojo la mejor, la que me lleve de forma directa. Pero si en el camino encontraron una manifestación, una calle cerrada, obviamente hay que recalcular, pero quiero llegar al mismo punto, ¿no? No cambié de destino, el destino es el mismo, solo recalculo la ruta y vuelvo, pero mi objetivo es llegar a mi destino. En la gestión pública, en el planeamiento sería lograr el resultado que me propuse. Y para eso hago el seguimiento y la evaluación me va a permitir saber si llegué o no llegué. Entonces, aquí también otra pregunta. ¿Ustedes creen que el Estado planea para el próximo año o para el próximo gobierno o para la próxima generación? ¿Creen que el Estado está planeando actualmente para el próximo año o para el próximo gobierno? ¿No? ¿Y dónde estaría la falla actualmente? Y ahí de repente les hago un recordatorio que la próxima semana el gabinete actual, ¿no? De este gobierno último va a ir al Congreso a presentar su propuesta de gobierno para los meses que le quedan. Entonces, podríamos decir que este gobierno ha, digamos, yo no sé si planificado, pero sí han identificado prioridades de gestión para orientar la gestión de aquí a julio nada más, ¿no? Porque hasta ahí llega el mandato. Eh, hemos, el Estado ha planeado para la próxima generación, el Estado ha planeado ahorita de aquí al 2050 ciertas prioridades, que es el Plan Nacional. Entonces, hay una planificación de alguna manera, pero ¿dónde estaría el problema actualmente? ¿Dónde creen que puede ser que esté el problema por el cual aún no se resuelven varios asuntos? Porque yo creo que hoy les puedo decir que no es por falta de planificación. Y ahí lo dejo para que
reflexionen y quizás si tienen alguna idea pónganla en el chat y lo revisamos en un rato. Entonces, ¿el Estado planea? Sí planea. Hoy día planea más que hace 10 o 20 años. Entonces, ¿dónde está la falla? Y yo creo que sí es importante reflexionar en esto porque nos hace pensar realmente en el sentido de la planificación. Yo particularmente creo que la planificación es más que el papel, es más que el documento, que la planificación es una toma de decisiones informada y además incluye el pensamiento estratégico. Yo hoy prefiero hablar más que de planeamiento, de pensamiento estratégico, que todo tomador de decisión debería tener. Y lo digo sobre todo en este contexto que vamos a elegir a un gobernante. Hay que pensar en una persona que sepa tomar decisiones. Eso es lo que hace que se resuelvan o no se resuelvan en la gestión pública. Saber tomar decisiones es una cualidad innata de todo líder, de todo gobernante. Decisiones informadas, claro. Para eso se debe reunir tener un equipo técnico que le dé la información técnica, que le diga por acá, esto es el problema, sí, el problema está muy grande, está muy chiquito, este se puede, no se puede, este está complejo, este está más simple, pero el que toma la decisión es el gobernante. Entonces hay que elegir personas que sepan tomar decisiones informadas, no, eh, no arbitrarias, no de corto plazo, no para la foto, sino que realmente tome decisiones que vaya a resolver los problemas de fondo. Porque por más dinero que haya, si no se toman las decisiones adecuadas, no se van a resolver. La gestión pública requiere de mucha valentía para tomar decisiones, porque hay problemas que van a requerir ciertas incomodidades, pero si queremos resolver realmente el problema y no ganarnos los aplausos, sino que se resuelva, ¿no? Que se resuelva de verdad, así no me aplaudan a mí, sino al siguiente, hay que hacerlo, ¿no? Y piensen en aquellos problemas que realmente, las cosas donde se han avanzado, ha sido porque se han tomado decisiones sin pensar en ese contexto de corto plazo. Ahora sí, vamos a ir al tercer punto, que es la articulación. Y este es un punto importante eh, para entender también el planeamiento y la gestión pública en general, ¿no? Para mí el planeamiento es digamos, el marco para también ver la gestión pública, ¿no? Este, y para entender el planeamiento también es importante entender cómo se relacionan estos distintos niveles de gobierno y cómo es que aquí, donde se entiende esto de la sinergia entre los actores del SINAPLAN para que la planificación de cada uno converse, ¿no? Sin decir que hay una planificación directiva, es decir, en nuestro país no hay una planificación directiva. ¿Qué es una planificación directiva? Es una que dice, este es el plan y todos van a hacer esto. Tú, Tumbes, vas a invertir acá. Tú, Puno, vas a invertir acá. Tú, Midis, vas a tomar acá. Eso es una planificación directiva. Eso no existe acá, no es ese estilo de planificación la que existe acá. Acá hay una planificación que podríamos decir de forma más orientativa, que es la que es en casi en toda América Latina, dicho sea de paso, ¿eh? La planificación actual en la región es de ese tipo más orientativa, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, en los años 60, 1960, digo, 70, donde sí había una planificación de tipo directiva, y bueno, eso se asoció mucho con gobiernos autoritarios. Em, Han pasado muchos cambios y entonces hoy actualmente ya no se cree mucho en ese tipo de planificación directiva, autoritaria, vertical, sino más en una planificación orientativa. Es decir, yo te voy a dar los objetivos nacionales, ese es el plan nacional, la ruta, pero en verdad no te puedo obligar a que tú inviertas en estos puntos, ¿no? Por lo menos al privado no se le puede obligar a tomar el plan nacional como una ruta, ¿no? Porque tenemos ese mandato de solo orientar. Al sector público es un poco más indicativo, sí, ¿no?
aun cuando cada sector y cada nivel de gobierno tiene su propia autonomía para planificar. Tampoco es que ese plan le manda a cada uno. No tiene ese rol hoy en día, así como ha sido creado ese plan hoy, no lo tiene. Entonces sí es importante entender esta articulación, porque si no, estos cambios que queremos lograr no lo vamos a poder hacer. Y acá yo he traído esta imagen que creo que ayudaría mucho a entender esta idea de la articulación, que son estas marioscas, si la conocen, son estas muñecas rusas, en donde que una entra en la otra de manera muy, que calza perfectamente, ¿no? Entonces, una muñeca entra en la otra, al final vemos una grande, que en verdad debajo, dentro de esta muñeca grande están las otras tres, ¿no? La idea de la articulación debería ser también como trabajar como con niveles de gobierno, como si fueran también marioscas, es decir, que puedan, que una no interrumpa la otra. ¿Qué pasa si yo tengo la muñeca más grande, que es el Plan Nacional de Desarrollo, tengo la muñeca la segunda, que es la del nivel sectorial, ¿no? La que rigen los ministerios, como el MIDIS, por ejemplo. Luego tengo la tercera muñeca, que es más de los planes territoriales, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales, tengo los planes institucionales. Pero ¿qué pasa si yo tengo una muñeca sectorial que es más grande que la nacional? No va a entrar. O sea, la nacional no va a poder entrar, ¿sí? No va a poder cuadrar, no estamos yendo hacia lo mismo. Para poder articularnos necesitamos ir hacia el mismo objetivo, pero respetando las autonomías de cada nivel de gobierno, ¿no? Y ahí, por eso la palabra es articular. Entonces, no puedo obligar, pero yo puedo articular. Es decir, tú, Miris, vas por el desarrollo infantil temprano, es una prioridad para el sector. Eso también es una prioridad para el país, porque sin inversión en el desarrollo infantil temprano no podríamos hablar de crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es importante y es una prioridad. Y lo mismo, de repente en Loreto una prioridad es atender a la población que vive en las zonas de frontera. Entonces podemos tener una prioridad de atender a la población en zonas de frontera, sobre todo para las poblaciones del desarrollo infantil temprano, los niños. Y ahí estamos articulando. A Emiris le interesa atender a la población infantil de las zonas de frontera porque es sumamente importante, porque es una población muy, muy excluida y al país también, por supuesto, porque eso va a contribuir a lograr los objetivos nacionales, ¿no? De eso un poco va la planificación. Y lo mismo y en el institucional, ¿no? Lo que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que planifica como sector, tiene que estar de la mano también con lo que planifica como cada órgano, por ejemplo, CUNAMAS, que es un programa que hace su propio planeamiento institucional, su POI, ¿no? No hace PEI, hace un POI. Entonces, lo que planifique el programa como planeamiento operativo tiene que estar de la mano con las metas que hace el ministerio como pliego y como sector y al mismo tiempo va a contribuir a lo que hace como país. Lograr esta sinergia no es sencillo, créanme que es un poco complejo porque somos un país que no está acostumbrado a articular, es más común ir por nuestro propio camino libre. eh, y ahí viene este reto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos lograr converger juntos? Uno de ellos es trabajando instrumentos de planeamiento que sean orientadores, ¿no? Como el Plan Nacional de Desarrollo, es un plan que orienta y ha sido construido por todos, o sea, no ha sido hecho por ese plan, ha sido construido durante 2 años, se ha elaborado este plan con el trabajo de los sectores, de los territorios y de los poderes los otros poderes del Estado, además con muchísima participación ciudadana. Entonces, es un plan que es apropiado por el país. Entonces, aquí se reflejan las prioridades del país. Entonces, debe ser puede ser legítimamente válido que sea tomado como un plan orientador. También se diseñan políticas nacionales como la Política de Desarrollo e Inclusión Social, que ha sido liderada por el MIDES, pero ha trabajado ahí educación, salud, defensa, vivienda,
eh, todas las entidades que tienen un rol clave en el desarrollo y la inclusión social y han acordado prioridades, entonces este también es un plan orientador para todos ellos y así podríamos dar el plan de desarrollo concertado de un territorio, por ejemplo, de Amazonas, eh, o el de Arequipa, por ejemplo, que hoy se está presentando, ellos están presentando públicamente su plan de desarrollo concertado, ha sido un plan trabajado por todo el territorio de Arequipa, con participación ciudadana incluso. Entonces, es un plan del territorio, no es del gobierno regional, entonces también es un plan orientador. Entonces, los planes son una gran herramienta útil para generar esa articulación, esa sinergia, ¿no? No lo resuelve todo, pero por lo menos ayuda a orientar. El planeamiento entonces termina siendo este proceso en donde ayuda a orientar. Entonces, por eso es tan importante la planificación en el país o tener funciones de planeamiento, porque nos ayuda a poder articularnos en nuestros objetivos, ¿no? Y no crear como que estuviéramos planificando como islas. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que los objetivos del desarrollo infantil los tenga MIDIS, pero también los tenga mujer, los tenga salud y cada uno tenga su propio objetivo. No, un buen ejemplo de sinergia es lo que reflejan hoy esos instrumentos, es el desarrollo infantil temprano lo vamos a trabajar juntos. Educación entonces es una parte, salud tú haces una parte, mujer haces otra parte y MIDIS hace lo otro. Pero hay uno que es el que coordina, articula y mide el avance, en este caso es MIDIS. En la materia de desarrollo infantil temprano lo es MIDIS. Pero trabaja, o sea, el resultado que logra es porque ha habido aportes de las demás entidades. Ese es un buen ejemplo de sinergia. O salud, que tiene como prioridad atender o reducir la prevalencia de las enfermedades diarreicas en los niños. Eh, o la anemia. ¿Cómo puede lograr salud este reto que además tiene muchas brechas a nivel del país si no cuenta con el alineamiento de un sector tan clave como es vivienda, que es el que provee el servicio de agua limpia a los domicilios? Porque sin un hogar que no tenga agua limpia, agua que pueda beber, su familia, sus niños no van a poder combatir las enfermedades diarreicas, porque tendría que cocinar con agua de alguna otra fuente que no es potable y por lo tanto perpetuar las enfermedades diarreicas en los niños de esa familia. Entonces, el logro de MINSA requiere del logro de vivienda, ¿no? Ambos se complementan, ahí hay otra sinergia importante. Entonces, la planificación, cuando se identifican las prioridades, encontramos que hay varios que apuntamos a la misma prioridad y ahí es cuando nos alineamos. Y obviamente también la coordinación permanente, ¿no? Que es algo que hay que aprender, es una capacidad que hay que aprender en la gestión pública, es a coordinar. Créanme que se dice fácil, pero no se hace. Y eso también tiene que ver mucho con cómo nos formamos, con qué tipo de liderazgo desarrollamos. Eh, la coordinación también requiere de muchas capacidades individuales del mismo gestor, porque para sentarte a coordinar tienes que saber escuchar. Primero tienes que ponerte en el lado del otro. Tú no puedes llegar a coordinar imponiendo, poniendo tus condiciones. Para coordinar realmente primero te pones en el mismo nivel y escuchas y te pones en su rol, en su lado y tratas de entender qué es lo que quiere hacer y luego tratas de explicar lo que haces tú y ahí recién pueden encontrar puntos de común. Entonces la coordinación también es algo que hay que aprender y creo que por lo menos de mi parte mucho del saber escuchar y el saber dialogar, algo que hay que aprender mucho en este país también. Les he hablado de los objetivos nacionales. Estos son los objetivos nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo que les decía se aprobó en el año 2022, hace pocos años, y la pueden encontrar en la página web pueden encontrar ahorita si quieren, entren a PENS, Plan Nacional,
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050 y les va a llevar a una página que es la página del Plan Nacional. Ahí ustedes pueden ver cuáles son los objetivos, las acciones, hay un tablero de control que pueden ver cómo estamos avanzando en el logro de cada uno de los objetivos y acciones. El Plan Nacional, o sea, como país, digamos así, tenemos 4 prioridades, ¿no? Uno, que es alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. Aquí es donde entra mucho el trabajo que hace el sector de desarrollo e inclusión social y el MIDIS. El segundo objetivo del Plan Nacional es gestionar el territorio de una manera sostenible, reducir los riesgos, las amenazas que afectan a las personas. Acá están los temas de ambiente, de gestión de riesgo de desastres, de diversidad biológica, de ecosistemas que también, y de ordenamiento territorial. El objetivo 3 tiene que ver con elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente. Acá entran los temas de economía, macroeconomía, de productividad, inversión, empleo, tecnología, innovación, desarrollo. Y el objetivo 4 tiene que ver con garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y una sociedad efectiva. Acá se han identificado los temas de seguridad ciudadana, democracia, participación ciudadana, instituciones, corrupción, integridad y otros temas más, defensa también, ¿no? Son 4 grandes prioridades para recordarnos que como país apuntamos a estos 4 destinos. Eso sería como si hablamos en la analogía del Waze, esos son los 4 destinos a donde queremos llegar. ¿Cómo? Son los objetivos específicos y las acciones estratégicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la sinergia de todo el sistema, a través de la articulación. Entonces, queremos, si todos trabajamos como las marioscas de manera sinérgica, sí podemos llegar a hacer cambios en estos 4 grandes temas. Pero si cada uno se va a empezar a diversificar y va a empezar a inventar que hay otro tema nuevo, ¿no? Probablemente esos objetivos no se logren nunca. En la página que les dije del PEN 2050, hay un tablero de control, un dashboard donde pueden ver cómo vamos avanzando. Y sí estamos avanzando, por lo menos en el objetivo 1, 3 y 4. El 2 es el que está un poco más, estamos avanzando pero más lento, pero por un tema de indicadores sobre todo. Pero va a ser interesante que lo puedan revisar. Bien. Voy a avanzar un poco para tener el espacio de las preguntas. Entonces, para entender esto de la articulación de las marioscas que les había explicado, es que veamos la articulación como una especie de cascada, donde hay objetivos que son de tipo nacional, que para ser logrados requieren de la intervención de objetivos del nivel de los sectores y del nivel de las regiones, y para que estos sean alcanzados, requerimos también de la intervención de los objetivos de los niveles locales. Entonces, si es que un municipio se plantea un objetivo que va en línea con el objetivo nacional, ahí podemos hacer con el trabajo articulado de todos esos niveles de gobiernos, podemos hacer que ese objetivo nacional se cumpla. Y entonces ya no decimos que el plan es un sueño, decimos que el plan sí se está implementando, pero porque ha habido un trabajo de articulación. Pero si planteamos un objetivo a nivel nacional, pero el sector se va por otro lado, las regiones tienen otras prioridades y ni qué decir los distritos, entonces ese objetivo ahí sí sería un sueño, no sería una realidad. Entonces el planeamiento se basa mucho en esta articulación. Les puse el ejemplo ahí de una cuna, esta cuna incluso es de Guanta precisamente, y es un centro CIAI, un centro ay, ahorita me acuerdo cómo es el CIAI, es el Centro Infantil de Atención Integral, que es el espacio donde se brinda el servicio del servicio de atención de los niños menores de 36 meses. Pero obviamente para que sea un servicio de calidad tiene que tener el estándar que ha establecido MIDIS, porque no es que los distritos crean la cuna como mejor se les antoje, sino que debe seguir el estándar y los parámetros que ha establecido el programa Cuna Más del MIDIS. Es decir, que la puerta sea de un tamaño, que las ventanas sean de un tamaño específico, que las mesas de los niños tengan una altura específica. Todo tiene que estar
parametrado para que realmente sea un servicio que genere cambios en los niños. Entonces, lo que haga el municipio para el servicio tiene que estar en línea con lo que plantea el MIDIS y esto va además a ir a apuntar a cumplir con con el objetivo del desarrollo infantil temprano, que es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. Está en el objetivo 1. Y bueno, y esto es un trabajo que también es parte es parte del planeamiento también, la articulación. Una de las cosas que hace ese plan cuando llega a revisar algunos planes, ese plan revisa sobre todo los planes de los sectores, de los ministerios y de los gobiernos regionales, ¿sí? Por un tema de capacidad operativa no puede revisar planes locales, porque son muchos y yo les dije que son un equipo muy pequeño. Pero bueno, una de las cosas que hace cuando revisa los planes, por ejemplo, de los ministerios o de los gobiernos regionales, es ver la articulación. Entonces, si recibimos el PDRC de Ayacucho y tiene un objetivo referido al desarrollo e inclusión social, una de las cosas que hace ese plan es cómo se articula con el PSEM del MIDIS para que se converjan hacia el mismo objetivo y cómo ese objetivo del PDRC de Ayacucho conversa con el plan, con el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy en día, todos los planes de los ministerios, de los 19 ministerios que ya están aprobados, los PSEM, y todos los PDRC de los 25 gobiernos regionales, creo que ahorita solo hay uno que no está aprobado, que es el de ICA, pero el resto sí, todos están alineados al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que sus objetivos están contribuyendo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Sí tenemos ahí esa capa de articulación, de alguna manera, al menos por escrito en el plan, asegurada. Falta que eso realmente cuando hagamos seguimiento y evaluación, veamos cómo esto se cumple. Y quería mostrarles este caso, un caso real, digamos, un caso no es real, pero sí es un caso como para que puedan reflexionar por ejemplo, la situación es así. El ministerio, el MIDIS, a través del programa Cuna Más, decide construir un centro infantil de atención integral, un CII, ¿no? Generalmente estos CII se construyen este, cuando el sector identifica que hay una brecha de población infantil que no está siendo atendida. Entonces, en una población que no hay atención, se busca la manera de construir un centro infantil o si el gobierno regional o local también propone construirlo, luego de un diagnóstico previo se autoriza, digamos, a la creación de este centro. Pero resulta que, como ya les he explicado, este centro, la cuna, el centro de la cuna más, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas es que tenga acceso a agua potable, porque esos niños se lavan las manos y hay hábitos de higiene ahí dentro de la cuna. Pero ¿qué pasa? Si se decide construir la cuna, pero resulta que en ese distrito no hay vías pavimentadas para que las madres lleven a sus niños a la cuna o no cuenta con el acceso al agua potable en esa zona. ¿Qué pasa entonces ahí? De, ¿Qué pasa ahí con el objetivo del desarrollo infantil de los niños? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del MIDIS o del gobierno local? ¿No? ¿Y cómo se resuelve esa articulación? Porque ahí lo que estamos viendo es que la prioridad que ha puesto el sector no conversa con la prioridad del distrito porque no está generando las condiciones para que el resultado que buscamos se dé, ¿no? Entonces, y estos son muchos de los elementos que se evalúan antes de tomar la decisión de poner o no una cuna. Que existan las vías, que existan las condiciones de infraestructura para que precisamente el servicio se brinde, llegue al resultado que se busca porque lo que buscamos es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que ese niño o esa niña que es atendido en esta cuna, al salir, ¿no? Después de haber cumplido el periodo en su cuna, antes de los 3 años, eh, se haya salido con el desarrollo de sus principales capacidades cognitivas, emocionales,
de vínculos, físicas y motoras, etcétera. Hay una serie de indicadores que se miden en el niño durante su permanencia en el servicio de Cuna Más. Y lo que se busca en resumen es que este niño o niña cuando salga tenga las habilidades necesarias para poder tener éxito en su etapa de educación escolar, cuando entre a la educación inicial, porque la cuna más es antes de que entre a la educación inicial, antes de los 3 años. Y la idea es que los servicios de cuna más le den todas las herramientas y capacidades a este niño o niña para que se desenvuelva de la mejor manera en su etapa de educación inicial. Empezando por la salud, que no tenga anemia y que tenga desarrolladas sus capacidades emocionales, cognitivas y físicas, motoras y tal. Y claro, para lograr eso se necesita también que otros niveles hagan lo suyo, como el municipio, como los ministerios, al brindar los servicios necesarios para que este resultado se dé. Ese es el kit de la articulación, el kit de la sinergia que se requiere para que la planificación también sea exitosa. Bien, ya ese es el último punto, es el tema de los objetivos y los indicadores. No voy a explicarlo de una manera técnica, sino el para qué. ¿Por qué necesitamos objetivos? ¿Por qué necesitamos indicadores? Imagínense que estas noticias, ¿no? El MEF dice, el 44% del presupuesto del año 2026 se destinará a sectores que atienden demandas sociales. Esto es una noticia reciente, ¿no? El presupuesto de este año, ¿no? El que se ha dado este año, con el que estamos trabajando los sectores, el 44% de ese presupuesto, dice, se va a destinar a que atiendan demandas sociales, ¿no? Okay. Y por otro lado, otra noticia. Dice, MIDIS redujo más de 7.000 casos de anemia infantil en el 2025 con apoyo de Cuna Más y Juntos. Entonces, redujo la anemia en más de 7.400 menores de 6 a 36 meses entre enero y abril del año 2025. Entonces, si ustedes están leyendo estas noticias y dicen, ok, el 44% del presupuesto se destina a demandas sociales, ¿eso cuánto presupuesto es? Ya, puede ser que ahí la nota quizás digan hasta los miles y millones de soles que significa. Pero ¿qué hago yo con esa nota? O sea, ya, se destinó presupuesto. ¿Me quedo con eso? Porque la idea es saber realmente al final del año, no solamente si se ejecutó y se gastó, sino si es que realmente se resolvieron problemas sociales. O del otro lado, con la otra noticia, ¿qué significa que se haya reducido la anemia en 7.400 menores de 6 meses? ¿Eso es mucho o es poco? ¿Cómo saber si estamos hablando de una cifra a resaltar o es un dato más? Entonces, lo que trato de mostrar con estos ejemplos es que no basta con la cifra fría de cuánto voy a gastar o el número de cuántas personas atendí o incluso el porcentaje, sino, eh, bueno, ¿y eso cómo le cambiamos la vida? ¿No? Por ejemplo, si yo dijera que con la atención de los programas estoy reduciendo un porcentaje importante de la población que sufran, de los niños que sufran anemia, quizás pueda tener una idea un poco más clara de cuánto estamos cambiando, ¿no? O que comparado con hace 5 años, el porcentaje se ha reducido drásticamente. Ahí también estoy dando una idea de cambio, ¿no? Pero solo con el dato por sí mismo no me dice mucho. Entonces, esto también con la idea de romper con la idea de la gestión tradicional, donde solo me quedo con cuánto gasté o cuántos números de personas atendí, sino más bien ir hacia la gestión de resultados, cuánto cambié la vida de las personas, ¿no? Y ojo, porque he escuchado mucho en los debates decir, voy a crear tantos números de empleos. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué tipo de empleo para empezar, no? ¿Es un empleo decente? ¿Es un empleo remunerado? ¿Es un empleo al que se va para acceder a una mejor calidad de vida? ¿No? Y entonces acá vamos a la idea de la cadena de resultados. Quizás ya se lo explicaron, pero en planeamiento estratégico es clave entender la cadena de resultados, así como el ciclo y así como la articulación. La cadena de resultados es la que nos enfoca en
a dónde apuntamos es a los cambios reales en la población. Cuando hacemos planeamiento, no planeamos para organizar actividades, no solo planeamos para entregar servicios, planeamos para cambiar vida en las personas a través de la entrega de servicios que además se van a entregar porque yo voy a desarrollar ciertas actividades y voy a desarrollar esas actividades porque voy a transformar ciertos insumos, ¿no? Entonces, la cadena de resultados es un esquema bien interesante que ha ayudado mucho a los que trabajamos en el Estado para diferenciar cuál es nuestra parte administrativa y cuál es la parte del impacto social. Entonces, claro, el que trabaja en el Estado, en la parte administrativa, tiene que conocer la parte administrativa. O sea, yo tengo que saber con cuántos insumos cuento, si tengo presupuesto, cuánto personal tengo, si tengo equipamiento, si tengo infraestructura, si tengo materiales. Son importantes, pero no es lo que importa en la gestión. No importa con cuántas personas contraté, no importa cuánto presupuesto me dieron. Lo que importa es qué hice con ese presupuesto. Si con ese presupuesto yo cambié una vida o no, mejoré una situación o no, reduje una brecha o no. Eso es lo que importa cuando hablamos de gestión pública o de planeamiento estratégico orientado a resultados. Y entonces las noticias o nuestra narrativa de lo que hacemos en la gestión pública debería decir eso. ¿Cuánto hemos cambiado la situación de los niños con las intervenciones que hacemos a nivel del sector de desarrollo e inclusión social? ¿Cuánto han mejorado la calidad de vida de las familias que reciben los subsidios monetarios como los de Juntos o Pensión 65? Y el sector y el MIDIS apunta a eso. Y si ustedes ven sus informes de evaluación o sus PEI, van a encontrar eso. Ahí se dice, si por ejemplo en el caso de Pensión 65, no se habla solamente de cuántos subsidios cobraron los adultos mayores, también se habla de cómo le cambiaron la vida a esas personas, ¿no? Cuánto, por ejemplo, se han insertado en una vida social más económica, cuántos han logrado tener algún tipo de emprendimiento, si han accedido también a un seguro social, si ha mejorado su estado de salud. O sea, al final lo que importa es mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, no que solo cobren, sino que cómo esa, aun cuando puede parecer pequeña cantidad de dinero, puede significar un cambio importante en la vida de esas personas. Y lo mismo cuando hablamos de los niños de cuna, ¿no? No es tan relevante, no solo se queda el MIDIS en la medición de la cobertura, sino que además habla de y cuánto mejoraron las capacidades cognitivas de esos niños atendidos en esas cunas. Y eso es un resultado al que se apunta. Eso es planeamiento con enfoque de resultados. Entonces, también para que puedan aprender a diferenciar entre solamente el cuánto gasto, ¿no? O cuántos procesos hago, ¿no? A cuánto realmente mejoro cambios o hago cambios. Y puedo hablar de las condiciones del entorno, la seguridad ciudadana, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Cuando se desplazan en la calle, en la ciudad, en su barrio, por ejemplo, donde viven, ustedes saben mejor que nadie seguramente cuando salen, cuando llegan a su casa, si llegan con miedo, si llegan con la certeza de que no les va a pasar nada, que pueden transitar por su calle con tranquilidad, sin miedo a ser asaltados. Si ocurre eso, eso quiere decir que ustedes eh, viven un cambio, de que no son víctimas de violencia o de inseguridad o de delincuencia en su barrio. Si eso es así, ustedes tienen una calidad de vida mejor de aquellos que sí tienen o que han sido víctimas o son víctimas frecuentes de asaltos. O que tengan que caminar por sus calles con miedo. O sea, la diferencia entre caminar por la calle con miedo a que sea víctima de una violencia o caminar por la calle con la seguridad de que nada le va a pasar es realmente pasar de situación A a situación B. Eso es el resultado que se busca cuando hacemos gestión. No importa cuántos patrulleros haya en la calle, lo que importa es si esta persona se siente segura o no. Esa es la diferencia entre trabajo administrativo e impacto social, ¿no? Entonces, ahora que ustedes saben eso, cuando les digan
que han gastado tanto dinero o van a desplegar tanta tecnología o van a comprar tantas patrullas, realmente hagan la pregunta: ¿cuánto han reducido el nivel de victimización de las personas de un distrito? ¿Las personas se sienten seguras caminando por esas calles o no? Ese es el verdadero resultado. Esa es la cifra que vale, no la otra. Los objetivos, entonces, ya yendo a la parte central del planeamiento, me va a reflejar los cambios que yo voy a hacer. Un objetivo es qué cosa voy a cambiar, en quién lo voy a cambiar. Entonces, un ejemplo que es del MIDIS es fortalecer las condiciones físicas y emocionales en niñas y niños menores de 5 años. Ese es, por ejemplo, un objetivo clave para la atención del desarrollo infantil temprano, ¿no? Las cunas atienden a los niños más pequeñitos, pero el nuevo objetivo del PSEM, del sector MIDIS, es fortalecer las condiciones físicas y emocionales en niñas y niños menores de 5 años, y uno de sus brazos, de sus servicios, es el servicio de cuna más. Ese es el objetivo. El objetivo es qué cosa voy a cambiar y en quién. Y el indicador es la información que voy a recibir para saber si ese objetivo se cumple o no se cumple. ¿Cómo voy a medir si ese objetivo de fortalecer las condiciones físicas y emocionales de los niños se cumplió o no se cumplió? A través de un indicador que es el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que tienen una adecuada interacción con otros. Ese es el indicador que me mide si yo he cambiado o no las condiciones físicas y emocionales. En este caso, me va a medir las condiciones emocionales en los niños, ¿no? Entonces, y esta cifra, 95% de niños menores de 5 años tienen adecuada interacción, me está diciendo que sí hice el cambio, que sí logré el cambio, ¿no? Y ya no me basta decir que he gastado tantos recursos o he desplegado tantas coberturas o he atendido tantos niños. La verdadera cifra de resultado es esa: si le cambió o no en algo la forma en que se relaciona con otros. Y si fue así, entonces tuvo éxito. Ahora, teniendo en cuenta esta noticia, en 6 años CONAMAS atendió más de 636,000 niños y niñas menores de 3 años. Atender a más de 636,000 niños y niñas menores de 3 años es un éxito de gestión. ¿Qué pasa si la desnutrición en esa población no disminuyó? O sea, igual los atendí, pero su desnutrición sigue igual. ¿Qué deberíamos estar midiendo realmente para que podamos hablar de éxito? Entonces acá hay que tener cuidado en general con esto que se llama la trampa de los indicadores de vanidad. Los indicadores de vanidad es cuando decimos: hemos llegado a tanta población, hemos reunido con 1,000 personas, hemos construido 50 puentes. Ok, pero esos puentes servirán para que las personas podrán transitar por ese puente sin temor a que se caiga. ¿Ese puente durará unos años? Esa es la verdadera pregunta. ¿Y ese puente sirve para que la población llegue más rápido? Esa es el verdadero éxito de gestión, no el cemento, sino si eso sirvió o no para que las personas transiten de manera más segura. Entonces, ojo con eso cuando les lean noticias sobre ciertos indicadores de éxito. Bueno, ya llegado a esto, me quedo con estas 3 ideas fuerza. Primero, que el planeamiento no es un documento, sino que es una herramienta viva, es un proceso, además, como les he comentado, que va más allá del plan y que además depende de varios otros factores, ¿no? Uno de ellos es la articulación. La articulación sectorial, la articulación territorial es clave para que el planeamiento no se quede solo en el deseo, en el sueño, como dicen los del sector privado, y que el resultado se mide en la mejora de la calidad de vida de las personas, no se mide en el cumplimiento burocrático de cuánto gasté o de cuántos matriculé o de a cuántos atendí, ¿no? Así que hay que ir un poco más allá para saber realmente si esto modificó en algo la vida de una persona. Me quedo con estas ideas fuerza y me quedo también ahora sí abierta a leer sus preguntas, tener ese espacio para poder interactuar un poco. Mientras se animan a preguntar en el chat, voy a ver si hay alguna pregunta más.
A ver, por ahí comentan, dice, muchas veces solo se cumple el planeamiento para el gobierno de turno o intereses particulares según las promesas de campaña. Sí, lamentablemente hay mucho de el cortoplacismo, ¿no? De la mirada al corto plazo. Este, y a veces solo se priorizan cosas que pueden ser mm, resueltas en ese tiempo para luego tener los réditos, ¿no? Tener una visión de largo plazo es complejo. Sí, tampoco existe una evaluación del planeado. Sí, hoy existe un poco más de la evaluación de lo que se está planeando. Créeme que se está evaluando bastante. Pueden revisar informes de evaluación de planes sectoriales, informes de evaluación de políticas, informes de evaluación de planes de desarrollo concertado. Es más, si quieren, entren a ver a la municipalidad donde ustedes viven. Revisen primero, que yo creo que sí tienen, es un plan de desarrollo local concertado, que es el plan de todo distrito, y revisen si tiene ya un informe de evaluación, porque debería tener alguno. Después dice, porque a veces hay factores que no se pueden considerar en la planeación, la influencia de ella, porque las personas a cargo no conocen la realidad del territorio que gobiernan, porque no hay políticas que trasciendan o se sostengan. Sí, sobre la pregunta, ¿no? De por qué no se está cumpliendo lo que planificamos. Sí, sí, efectivamente, porque no se consideran varios otros factores, ¿no? Que por eso es tan importante la etapa uno y 2, que es el conocimiento, ¿no? Para saber exactamente, como les dije desde varias veces repetido, no se puede planificar lo que no se conoce. ¿Cómo deberían los gobiernos locales fortalecer sus esfuerzos para la articulación? Ahí el gran articulador es el gobierno regional. El gobierno regional es el ente que debería ser el que articule, como crear su propio sistema en su distrito, o bueno, en sus distritos, en su provincia, ¿no? El gobierno provincial es el articulador de los distritos y el gobierno regional es el articulador de las provincias, ¿no? Y el nacional es el articulador de los gobiernos regionales, ¿no? Así se organiza en cascadas la articulación. Entonces, en ese nivel local, lo importante es que los distritos se organicen con el nivel provincial, ¿no? O al menos los que están colindantes, si es que el provincial no tiene este espíritu articulador, a veces las diferencias políticas impide, limita esa articulación, puede hacer una articulación territorial y allí el enfoque territorial ayuda mucho porque yo puedo articular mejor con aquellos distritos con los que tengo cosas en común. Entonces, si hay una mirada territorial, por ejemplo, todos somos parte de una cuenca, o todos estamos en una frontera, como hicieron acá los distritos que están a lo largo de la Costa Verde, ¿no? Magdalena, San Miguel, San Isidro, Miraflores, todos coordinaron el tema del el malecón para un desarrollo más o menos unificado. Entonces, cuando hay algo en común en los territorios, es también un buen motivo para articular, cuando hay algo que todos juntos requieren atender con prioridad. A ver, dice, ¿qué PIS se usan para medir el avance de un plan estratégico? Indicadores de gestión. Generalmente hay dos tipos de indicadores, los indicadores de cobertura y los indicadores de calidad. Ambos se piden. Ahora, ¿por qué? Porque habrán, digamos, problemas o temáticas que sí requieren todavía medir indicadores de cobertura. Por ejemplo, donde tenemos mayor brecha, ¿no? Agua, saneamiento, por poner un ejemplo, todavía hay una brecha muy alta en el ámbito rural y a nivel distrital. Entonces, un indicador de cobertura puede ayudar mucho a saber si estamos gestionando estratégicamente o no. Pero cuando ya tenemos la cobertura de alguna manera ya resuelta, deberíamos apuntar por indicadores de calidad. Yo en general diría que siempre hay que apuntar por el de calidad, pero reconozco que hay etapas en las que hay que cubrir todavía cobertura. Pero una vez que hemos cubierto cobertura, por ejemplo, en la educación primaria ya no tenemos brechas. Allí es importante medirnos por indicadores de calidad, como niveles de aprendizaje en matemática o comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Competitividad también son indicadores que miden avances. eh, ¿Sí? O en el desarrollo infantil temprano ha sido clave las capacidades cognitivas, emocionales
motoras de los niños. Esos son indicadores que me miden si ha habido o no ha habido desarrollo infantil temprano. Dice que más. ¿Existe una guía para realizar la evaluación de un plan de desarrollo? Existe una guía de seguimiento y evaluación. La ha sacado CEPLAN en el año 2024, es la última del año 2024, y es una guía que además la pueden utilizar como una referencia bibliográfica porque está tan bien hecha. Te dice más o menos qué metodologías de evaluación existe, qué cosa es un indicador, cómo se construye un indicador, cómo se construye un parámetro, qué es una meta. eh, sí, es una guía bien completa. Perdón, esa es la guía de indicadores. Hay una guía de indicadores que te dice cómo construir un indicador y hay otra guía de seguimiento y evaluación. Las dos son de ese plan. Las dos son del año 2024. La guía de seguimiento y evaluación es la que establece la metodología para que los diferentes planes hagan su seguimiento y evaluación. Un plan regional concertado, un plan de desarrollo local, un PEI, un PSTEM, una política. Para cada instrumento se ha diseñado una ruta metodológica. Así que lo pueden consultar también. Dice, en el aspecto de la demanda laboral, ¿existen acciones preventivas en relación al burnout para los colaboradores relacionados al sector público? En relación a la demanda propia del trabajo, un equipo o colaboradores sobresaturados pueden presentar dificultades en el desempeño de sus funciones y en el resultado obtenido. Sí, no conozco mucho esa materia, pero sé por el trabajo donde estoy que ahora es muy importante el tema de la prevención en la salud en el trabajo. Y una de las medidas que se toman es, por ejemplo, el hacer pausas activas. Ya se da mucha importancia a tener pausas físicas en horario laboral, ¿no? Porque es importante mover el cuerpo para hacer pausas en la pantalla. Eh, pero todavía no veo mucho lo de gestión del estrés, por ejemplo, que yo creo que es sumamente clave para lidiar con, con- con los contextos de los climas organizacionales un poco tensos, ¿no? Pero en general, no solo en el aspecto laboral, sino yo creo que a nivel de país sí tenemos todavía bastante por trabajar en el ámbito de la gestión de las emociones, para no caer precisamente en ese burnout, no solo en el ámbito laboral, yo diría en nuestra vida particular también. No hay mucho por ahora. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, el tema de la salud mental es realmente muy, muy, muy preocupante en nuestro país, o sea, en este país en particular. Y déjeme decirlo que además ha sido muy impactado por la pospandemia, ¿no? O sea, no sé si ustedes sabían, pero la pandemia nos afectó tanto al país que se redujo, se redujo la tasa de la esperanza de vida del Perú. Se redujo en 4 años, es decir, que el Perú ha perdido 4 años de vida producto de la pandemia. Esto es un dato real. El impacto fue muy grande. Y a nivel de la salud mental yo creo que también, porque aún no se conversa ni se trabaja el tema de la inteligencia emocional, de la gestión del estrés, como les decía, es algo que hay que trabajar mucho. Sé que se está haciendo desde el lado del trabajo, hay una política nacional de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Es una política nacional que está pública, también la pueden buscar, es del Ministerio de Trabajo. Y en esta política de seguridad y salud en el trabajo se atiende mucho el tema de la gestión del estrés y en el clima laboral y de atender, ¿no?, los problemas del trabajador. Eh, pero creo que todavía no hay, como que dentro de la organización de la gestión pública todavía no se le da tanta prioridad al, al trabajador, a las capacidades humanas, ¿sí? Que son claves, pues, para poder gestionar, ¿no? Y eso es un cambio que podría hacerse muy interesante en la gestión pública, el remirar a las personas como no solo como un trabajador,
sino como una persona con problemas, también con una carga, ¿no? Familiar, emocional, que la lleva al trabajo, ¿no? Y que a veces le puede impedir ser suficientemente productivo. Entonces, realmente es un tema muy interesante para investigar y para diseñar políticas públicas que atiendan también este problema, que yo creo que sí es un problema público muy, muy necesario de atención. Sí, el salud mental está enfocado, dice, todavía es aproximado desde un enfoque de atención y no de prevención. Sí, sí, exactamente. En general, la salud he visto que ya desde unos años ha tomado una perspectiva de prevención, ¿no? En varios aspectos, como las enfermedades crónicas y estas. Eh, pero sí, exactamente sobre la salud mental, aún no he visto algo todavía que se esté trabajando con cierta seguridad. En verdad hay tantos problemas públicos, ¿no? Y van a aparecer, la tendencia es a que aparezcan más, que luego va a tener que haber una especie de, de comprensión más sistémica de los problemas, ¿no? De que no se vean de manera aislada, sino de manera mucho más sistémica, ¿no? Sino también cómo podríamos atender todo eso. Y se ha entendido la clase, me gustaría saber un poco su feedback. ¿Ha quedado, se ha podido comprender qué es el sistema de planeamiento? Tienen, digamos que puede ser que de cómo comenzamos ha habido más ideas de lo que es el planeamiento. Ok, Bien, doctora, muchas ok. gracias. Como pueden leer ahí en los mensajes, la ponencia del día de hoy ha sido muy clara y agradecemos a usted esta ponencia interesante y también agradecemos a los participantes del día de hoy por sus preguntas y sus comentarios ante la ponencia de la doctora Marta Vicente. Y bueno, nuevamente, doctora, muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer tenerla aquí con nosotros. Y recordarles a los participantes, por favor, ingresar a la plataforma para que puedan desarrollar las actividades que se encuentran ahí ya habilitadas. Nos vemos en la siguiente clase del día lunes. Tenemos ya casi la penúltima clase de sincrónica. Eh, Estaremos con la clase número 25. Que tengan buenas noches. Recordemos que al salir de la sala, por favor, completar la encuesta de satisfacción. Gracias a todos y nuevamente, doctora, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Buenas noches.